Bienvenidos sean cada uno de ustedes a mi canal en donde tocamos temas de derecho penal desde Guatemala para el mundo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que todos por lo menos deberemos conocer para entender las situaciones que nosotros en la calle vivimos. Y tal es el caso de cómo inició el derecho penal, cuál es la evolución que el derecho penal ha tenido a través de la historia para poder comprender lo que en la época actual está sucediendo con todos los hechos delictivos que nosotros podemos observar en la calle. Y es por eso que el derecho penal ha evolucionado y se ha desarrollado en diferentes épocas. Aquí yo les enumeré cada una de ellas para que podamos posteriormente ir analizando cada una de estas. Tenemos la época de la venganza privada, la venganza divina, la venganza pública. Posteriormente ya surge un periodo humanitario. Después ya se estudia el derecho a través de las ciencias y se le conoce como etapa científica y posteriormente ya nos encontramos en la actualidad, en una época actual. La venganza privada, ¿qué significa el vengarse de forma privada? Y es que esta etapa de inicio en el derecho penal, la forma de responder hacia un delito era de que la persona directamente ejercía violencia sobre la persona a quien le haya cometido algún daño. Y es por eso que esa forma de decidir qué era justo era la forma en que se ejercitaba o que se movía en ese ambiente en esos momentos, porque no existía un Estado que interviniera en los asuntos de de esta naturaleza. Y es por eso que también en esos momentos ya se comenzaba a ejercitar una acción conocida como ley de talión, es decir, el famoso ojo por ojo, diente por diente. Porque si alguna persona me hizo un daño a mí, yo podía de alguna manera buscar justicia por mis propias manos, que no digo la palabra porque aquí YouTube se ponen delicados con los términos, es por eso que es un poco complejo decir las cosas tal y como son, pero el ojo por diente significaba de que si una persona me cometía un daño, yo también tenía ese derecho de devolvérselo. Y es en ese sentido en donde ya se van ejercitando formas diferentes de poder ejercitar esta venganza. Posteriormente, pero no tan lejano como para ser algo esencial de otra época, se iban manifestando sistemas de composición. Es decir, bueno, lleguemos a un arreglo, compongamos esta situación a través de un pago. Es decir, bueno, si usted me robó una gallina y ya se la comió, bueno, por lo menos págueme lo que yo invertí en esa gallina. Porque de esa manera yo voy a evitar castigarlo a usted. A evitar, me voy a abstener de ejercitar ese derecho que yo tengo de castigarlo, de vengarme por lo que usted me hizo. Y de las características de la época de la venganza privada podemos hablar que el Estado brilla por su ausencia. Imagínense, desde ese entonces el Estado, pero aquí era más pronunciada la forma de ausencia del Estado, porque en ese entonces, en esa época de la humanidad y precisamente del derecho penal, no existía un sistema judicial debidamente organizado. Las personas tenían que ver la forma de resolver sus asuntos sin que el Estado interviniera, principalmente porque no estaba organizado. Impulso personal. Las personas reaccionaban en base a sus emociones. ¿Se imaginan ustedes una persona que siempre se mantiene irónica, que se mantiene desesperada, frustrada, y que venga otra y le cometa un delito? La reacción definitivamente va a ser violenta. No va a haber nada de raciocinio para poder solucionar un conflicto. Una de las características, como les mencioné, es la del de talión. Y esto ya se comenzaba a ver en la sociedad una forma mínima de poder limitar los excesos de la venganza privada. Y asimismo los sistemas de composición.
Ya era la forma de la sociedad, de las personas, porque se dieron cuenta que iban comenzando a darse cuenta que podían reparar lo que había cometido. Y es por eso que se tomó como una forma de resarcir el daño a través de pagos y así evitar la venganza física y violenta hacia la persona quien cometió en contra de ella algún tipo de delito. La venganza divina, una época importante para el desarrollo del derecho penal. Y quiero ser muy puntual porque nos vamos a separar de la religión, nos vamos a separar de la historia para centrarnos precisamente en el derecho penal, porque en esta época las leyes y los castigos se aplicaban con base en la creencia de que los delitos eran ofensas a la divinidad, que eran ofensas a los dioses. Y la aplicación de los castigos lo que buscaba era minimizar el enojo de los dioses, porque en esa época, pues, así se manejaba todo. Ya posteriormente, ya esta época de la humanidad, lo que buscaba era darle un orden a las cosas, y en esta época de la venganza divina se creía que todo lo que los seres humanos hacían eran afecciones directas a los dioses. Y es por eso que acá los jueces actuaban en nombre de los dioses, los sacerdotes, y a través de la iglesia se ejercía la justicia. Y es aquí donde vemos una imagen en donde estas personas, conocidas como sacerdotes, ejercían la ley y además imponían los castigos en nombre de Dios o de los dioses. Las características de esta época es que existía una base religiosa, y es que los dioses se ofendían por los delitos. Es decir, que usted, si cometía algo en ese periodo de la humanidad, no se lo cometía a la persona, se lo cometía a Dios. Los intermediarios para poder hacer valer las leyes en ese entonces eran los sacerdotes, porque actuaban como intermediarios de los dioses para así poder impartir justicia en nombre de Dios. Y los castigos o las penas lo que buscaban eran borrar el pecado o el delito y así poder restaurar ese orden y ese equilibrio con los dioses. La venganza pública. Esa época es una de las más recordadas de la humanidad por sus características tan violentas y extremadamente brutales que se aplicaban en aquel entonces. Quien aplicaba la justicia en nombre de la sociedad era el Estado mismo, porque ya se estaba formando, ya estaba organizado el Estado, y es por eso de alguna manera que los castigos se aplicaban de una manera desproporcionada. No existía un orden, no existía un equilibrio y mucho menos un estudio como el que conocemos ahora. Porque en ese entonces en donde el Estado comenzaba a organizarse, hacían falta garantías procesales. En ese entonces no se sabía que era un derecho humano, no existía un derecho de defensa como lo conocemos ahora. Y las formas más habituales de hacer valer de alguna manera algo que querían determinar era la utilización de la tortura. Y la utilización de la tortura lo hacían para poder obtener algún tipo de confesión por parte del sindicado. Y es por eso que la venganza se convierte en una función del Estado con el objetivo meramente de mantener un orden social, pero utilizando muy puntualmente el castigo y la tortura. Y es acá en donde nosotros ya comenzamos a tener un sentido más amplio y general del objetivo del derecho penal. Es acá en donde actualmente nosotros no podemos regresar a esta época para tomar este tipo de prácticas y hacerlo valer en la época actual.
Y es acá en donde comienzan a estudiarse, ya lo vamos a ver ahorita, todas esas garantías que el Estado debe otorgar a las personas. Las características. Los tribunales actuando en nombre de la sociedad, lo que conocemos ahora ya como una institución muy puntual que actúa en nombre de la sociedad para investigar todos los delitos. Ya después lo vamos a ver. ¿Quién es ese ministerio que se encarga de actuar en nombre de la sociedad, pero con atribuciones específicas? Definitivamente las penas crueles e inhumanas de esta época es una característica muy puntual porque las penas eran extremadamente crueles. Los métodos como la tortura, la mutilación, el desmembramiento, la hoguera y la muerte por diferentes métodos eran utilizados en ese entonces. También se ahorcaban y se decapitaban a las personas en las plazas públicas, con el fin de atemorizar a las personas para infundir ese miedo y que de alguna manera se pudiera eh, motivar a las personas para que no cometieran delitos y que se portaran bien. Obviamente, una característica también es la falta de garantías procesales. Es que no existían mecanismos de defensa para que las personas puedan decir yo no fui, yo no lo hice. Y es por eso que se utilizaban las torturas para utilizar estas y obtener confesiones. Una justicia subjetiva. Los jueces tenían amplias facultades para interpretar como quisieran y a su antojo las leyes, y también era de una manera arbitraria esta interpretación. Entonces, lo que conducía obviamente a decisiones totalmente arbitrarias y fuera de lugar. La ausencia de proporcionalidad entre el delito y la pena. En aquel entonces, si usted hurtaba una manzana, lo mandaban a la hoguera, lo decapitaban. Entonces, no había un equilibrio, una proporción entre el delito que usted había cometido con la pena. Entonces, no eran proporcionales con la gravedad del delito cometido. Posteriormente ya viene un periodo en donde la humanidad comenzaba a darse cuenta que esta forma de ejercer la justicia no era la adecuada y es por eso que ya se conoce un periodo humanitario, surge un periodo distinto y diferente a los que anteriormente estábamos nosotros, perdón, ellos estaban acostumbrados a vivir. Entonces, se caracterizó por la reacción contra la excesiva crueldad y la arbitrariedad en la aplicación de las penas. Ya las personas iban creando una conciencia o personas, los eruditos de aquel tiempo ya se estaban dando cuenta que la reacción no era la adecuada, porque se empezaba a enfocar la humanización de las leyes y los procesos y procedimientos penales, con la única intención de poder buscar un trato más justo y digno para las personas, y en este caso, para los delincuentes. Las características del periodo humanitario es que ya existía una reacción contra la crueldad, existía ya una crítica, porque esta reacción contra la crueldad surgió como respuesta a las prácticas punitivas extremadamente severas y crueles del Estado, prácticas que predominaban en las épocas anteriores que yo ya les mencioné acá. La humanización de las penas. Se buscaba de alguna manera ya hacer diferente la aplicación de las penas y sustituir las penas crueles que se practicaban por otras menos lesivas, por otras menos graves a la integridad física y moral de las personas. Y asimismo las limitaciones del poder punitivo del Estado. Se comenzó a promover la idea de que el poder punitivo debería estar limitado por la ley, es decir, había que frenar al Estado para que
dejara de estar practicando todas esas acciones o esa forma de tratar a las personas que cometían los delitos y poder de alguna manera estudiar la forma en cómo debería dar una proporción entre la gravedad del delito con la pena. Ya se empezaban a estudiar los principios de proporcionalidad e individualización de las penas. Y no me canso de repetirlo, se buscaba que la pena fuera proporcional al delito cometido y aquí ya surge ese estudio, que se comiencen a considerar las circunstancias individuales del delincuente. ¿Cuáles fueron aquellas circunstancias que lo motivaron a cometer el delito? Y aquí ya comienza a estudiarse un poco más de una manera científica el derecho penal y es donde se desarrolla o empieza a desarrollarse la escuela clásica, porque aquí surge promoviendo la idea de que el delito es un acto libre y voluntario que la pena debe ser retributiva además de disuasoria. Es decir, que ya se debe establecer la pena como una forma de elección de las personas o por lo menos que tengan el conocimiento de que su acción va a tener como consecuencia una pena. La etapa científica del derecho penal. Esto ya se le conoce de una forma diferente y es porque aparece la escuela positiva, porque ya comienza a darle un enfoque de personalidad del delincuente y también iba adaptando unas medidas de poder readaptar a la persona o al delincuente a la sociedad y no simplemente castigarlo de una manera cruel e inhumana. Aquí ya se consideraba el estudio del delito ya como una entidad jurídica y a través de una manifestación de la personalidad del individuo, buscando extender las causas subyacentes al crimen a través de métodos científicos. Y es por eso que ya a este tiempo ya se iba desarrollando las ciencias jurídicas y principalmente la ciencia jurídica del derecho penal. Asimismo, la búsqueda de la readaptación social. Se buscaba la manera de cómo poder reinsertar al delincuente a la sociedad a través de medidas de tratamiento y de rehabilitación y así dejar de castigarlo, dejar de practicar todo aquello que en las épocas pasadas se utilizaba para poderlo ya de una manera darle un enfoque diferente a las personas y que vuelva a tener una vida normal y que pueda vivir en sociedad. En esta época ya existe una influencia de las ciencias, en donde aparece la criminología, la sociología y otras ciencias que van cobrando importancia y que van dando ideas para comprender el delito y al delincuente. Y obviamente utilizando métodos de investigación. Y por último, la crítica a las penas inhumanas. Aquí ya se cuestiona de una manera más severa las penas crueles y desproporcionadas, buscando un enfoque más humano y proporcional al delito. Ahora, la época actual ya es muy diferente a todas las épocas pasadas, porque aquí ya se tiene un criterio en toda la doctrina en cuanto a que el derecho penal es una ciencia eminentemente jurídica para tratar todos los temas del delito, el delincuente, la pena y las medidas de seguridad. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Gracias por haberse quedado y agradezco mucho lo puedan compartir y darle me gusta para que sigamos nosotros compartiendo el conocimiento tan importante que debemos conocer todo en cuanto al derecho penal. Hasta pronto.